Amados hermanos, Dios les bendiga. Les habla el pastor José Luis Heraldes y estamos aquí en su sección Pregúntele al Pastor, sección que abrió su ministerio Pan, Leche y Miel. Y estamos debatiendo una pregunta muy interesante. Estamos ya hoy en la tercera parte. Esta pregunta la hizo una hermana llamada Olga desde México. Y la pregunta que nos hizo, muy interesante por cierto, es: ¿se puede perder la salvación? Hermana Olga, gracias por enviarnos esta pregunta porque nos ha motivado a profundizar un poquito más en las Escrituras y sin duda alguna no solamente beneficio para usted, para mí, para nosotros y para muchos otros hermanos. Recordemos que hemos ya contestado su pregunta, ahora estamos dando bases sólidas de la palabra de Dios y creemos firmemente que no se puede perder la salvación, pero hoy nos toca examinar un pasaje en Hebreos capítulo 6 que aparentemente dice que sí se puede perder esta salvación. Vamos a examinarlo y vamos a estudiar, vamos a profundizar, vamos a ver qué dice y les invito a que abran su Biblia en Hebreos capítulo 6. Los primeros 3 versículos nos dicen de esta manera para asentar una base donde vamos a llegar al verso 4 donde nos vamos a detener. Debemos dejar ya los rudimentos de la palabra de Dios, o sea, las cosas básicas, las cosas elementales, los primeros pasos, las primeras cosas de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. Hacia allá nos quiere llevar Dios, hacia la madurez, hacia el conocimiento, hacia ir formando el carácter de Cristo en nosotros. Y dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ya empecemos a comer alimento sólido, como dice Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y Dios quiere llevarnos a esa madurez. Y esto haremos, dice aquí la palabra de Dios. Y entonces, teniendo esa base fundamental, vamos a llegar al verso 4 y ahí viene una palabra que es muy interesante. Dice, es imposible, porque es imposible, y escuchemos bien lo que dice, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. La palabra de Dios tiene razón y es enfática. Sí, es cierto, es imposible por varias razones. Una, no se puede volver a crucificar a Cristo. Muy interesante. Es cierto, no podemos volver, cada vez que pequemos, no podemos volver a crucificar al Señor Jesucristo. Por eso dice que no podemos regresar y ser renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar a cero antes de ser cristianos, y cuando nos arrepentimos para salvación y luego fuimos perdonados, fuimos sellados cuando recibimos el sacrificio de Cristo en propiciación por nuestros pecados. Y es cierto, no se puede hacer eso, dice el verso 6, y recayeron otra vez, dice, sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo al Señor Jesucristo. No se puede hacer, esto es cierto. Entonces, ¿pero qué está diciendo la palabra de Dios? Está diciendo que entonces la salvación se pierde, y si está diciendo eso, ¿cuál es el pecado que hace que se pierde la salvación? Y si se ha perdido la salvación por un pecado que usted y yo hayamos cometido, y este texto significa eso, entonces este mismo texto está diciendo que una vez que perdemos la salvación,
es imposible recuperarla. Es imposible volver a crucificar a Cristo. Es imposible volver a recibir la gracia. Es imposible volver a ser perdonados, porque una vez que se pierde la salvación, se perdería eternamente. ¿Y sería por cuál pecado? Ahora, si nosotros o algún hermano ha cometido algún pecado que a través de ese pecado perdió su salvación, entonces no la puede volver a recuperar. Y si es así, no podemos volver a la iglesia. ¿Para qué? Ni siquiera necesitamos seguir leyendo la Biblia. ¿Para qué orar de ahí en adelante si ya perdimos la salvación? ¿Será eso lo que está diciendo la palabra en realidad? Bueno, ¿por qué no meditamos un poquito más? Es cierto, es imposible arrepentirse para salvación, pero sí se puede arrepentir uno para reconciliación. Y qué interesante que la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5:18, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Existe el ministerio de la reconciliación. Y luego el siguiente verso dice, y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Ahora, mire, sería interesante hacernos esta pregunta, que Dios está dispuesto a perdonar a los pecadores, así como dice Romanos 5:12, que aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y será que Dios está dispuesto a perdonarlos a ellos, pero no está dispuesto a perdonar a aquellos que gustaron su gracia, a aquellos que caminaron con Él, a aquellos que recibieron la salvación? ¿Será eso? Entonces, parece, obviamente, no se está refiriendo a una pérdida de salvación, sino a una pérdida de relación personal con Dios, porque existe el ministerio de la reconciliación. Pero surge la pregunta, ok, bueno, ¿y qué tal si la persona muere en ese estado? En el estado de muerte. Bueno, primeramente el pecado fue tan grave que perdió su salvación, y si la perdió ya no se puede recuperar. Entonces, todavía existe la manera de buscar el perdón de Dios, buscar el favor de Dios. Ahora, viene una pregunta. El apóstol Pedro preguntó, ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano? Hasta 7. Cristo le dijo, no, hasta 70 veces 7. Y esto son 490 veces por el mismo pecado. O sea, es un perdón continuo y que se estará haciendo cada vez más. Y si Dios no está dispuesto a perdonar al hijo que ha pecado, ¿cómo pide Dios que nosotros perdonemos y Él no estaría dispuesto a perdonar? Eso suena ilógico, yo creo, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Suena lógico. Muy bien. Y existen otros casos como el hijo pródigo, ahí en Lucas capítulo 15. ¿Hasta dónde cayó el hijo pródigo? Pero cuando volvió fue perdonado. Pero hay un caso más que está en 1 Corintios capítulo 5, y el verso 5 se trata este caso. Había un hermano en la iglesia que estaba cometiendo adulterio o fornicación, estaba teniendo relación sexual con la mujer de su propio padre. Dígame si eso no es pecado. Ahora, tampoco él quería arrepentirse, creía que estaba correcto, y no se podía hacer mucho porque su mal testimonio era tan terrible que era una vergüenza, era un vituperio para la cruz del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dijo, entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne, o sea, para que muera, pero su espíritu, o sea, su alma sea salva. Y esto es interesante porque había caído en lo más bajo. Sin embargo, Satanás iba a destruir su carne, pero iba a él ser salvo. Eso
habla de la gracia de Dios, habla de que sufrió pérdida, sí, murió a muy temprana edad, sí, pero recibió su salvación eterna y su perdón eterno hasta el final de sus días. Y quiero hablarles ya en los últimos versículos, en el verso 17 en adelante, vamos a hablar de una ancla segura, una ancla firme. ¿Para qué es el ancla? El ancla es para que el barco, una vez que llegas a su destino, bajan el ancla para que las olas, las tempestades no arrastren el barco de un lugar para otro. Entonces, la palabra de Dios, las cosas que, como menciona el verso 17, hay cosas inmutables de Dios. La herencia es inmutable, la salvación es inmutable, el perdón de Dios es inmutable, el carácter de Dios es inmutable, las promesas de Dios son inmutables, los consejos de Dios son inmutables, los pactos de Dios son inmutables. Y dice que por estas cosas, aunque menciona dos, pero hemos mencionado muchas veces, inmutable quiere decir que no cambia. Por esas dos cosas, las promesas de Dios, el juramento de Dios, dice que nosotros vamos a reafirmarnos en las cosas de Dios. Vamos a tener un consuelo y vamos a tener siempre una esperanza delante de nosotros. Y esa esperanza, dice el verso 19, la cual tenemos como una ancla segura. Y dice que esa ancla no solamente nos da seguridad. Mi pregunta es, ¿nos da seguridad de qué? Seguridad de la gracia de Dios, seguridad del perdón de Dios, seguridad del amor de Dios, seguridad de la salvación de Dios, seguridad de la protección de Dios, seguridad de que el pacto de Dios lo va a llevar hasta el final. La seguridad de que Dios nos va a recibir, que nos va a levantar cuantas veces caigamos, la seguridad de todas las promesas eternas de Dios, sobre todo la seguridad de la salvación. Y dice que esta ancla penetra hasta dentro del velo. O sea, esta ancla está en el lugar santísimo. Si bien nosotros estamos afuera, pero el ancla está dentro del lugar santísimo. Y el lugar santísimo es donde está la presencia de la majestad en las alturas, donde Cristo entró con su sangre para derramar su sangre en el propiciatorio celestial. Y esa ancla está detrás del velo, está cuidada, está segura, está protegida, porque dice el verso 20, donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y entiende la palabra precursor, entró primero. Nosotros le vamos a seguir después, es lo que está diciendo, pero nos da la seguridad porque el ancla que está detrás del velo nos da esa seguridad, esa confianza y sobre todo la certeza de la salvación, la seguridad de la salvación, de que no vamos a perder la salvación. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable, Dios es perfecto en todo lo que hace, en su juicio, en su justicia, en su santidad, pero también lo es en su amor, en su gracia y en su misericordia. Bien, les invito a que lean detenidamente este pasaje, escuchen estos principios que acabamos de hablar y que el Señor les dé más entendimiento. Esperamos haber contestado esta pregunta lo mejor que hemos podido y tendremos una cuarta parte donde vamos a dar otras bases bíblicas donde se nos asegura más claramente la seguridad y la certeza de nuestra salvación eterna. Por lo pronto, hermanos, Dios les bendiga. Gracias, hermana Olga. Que pase muy buen tiempo.